¿Qué tal, chicos? El día de hoy empezamos una nueva semana con nuestras actividades de Aprendo en Casa. Para el día de hoy vamos a leer textos literarios. Para iniciar esta gran semana vas a leer textos literarios mediante los cuales conocerás cómo los seres humanos recibimos, apreciamos y convivimos con cada una de las estaciones del año. Por ello, nuestra meta el día de hoy, lo que vamos a lograr es reflexionar, vamos a reflexionar leyendo textos literarios, en este caso poemas, sobre los cambios de estación y su influencia en la vida de los seres humanos. Muy bien. A ver, vamos a analizar nuestra meta. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a reflexionar. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a leer para reflexionar? Vamos a leer poemas, ¿verdad? Muy bien. ¿Y esos poemas de qué van a tratar? Sobre los cambios de estación y sobre su influencia en la vida de los seres humanos. Muy bien. Recuerden bien esta meta, chicos. ¿Qué vamos a leer? Poemas, ¿verdad? ¿Para qué? Para reflexionar. ¿Y sobre qué van a tratar esos poemas? Sobre los cambios de estación y su influencia en la vida de los seres humanos. Muy bien. Empecemos. Poesía. ¿Qué será poesía, chicos? Desde que existe la palabra, hay poesía. Está en todas partes. Por ejemplo, en los eslogans de la publicidad. Por ejemplo, si vemos este eslogan del café, ¿no? Nescafé dice, la creatividad despierta con Nescafé. Ahí ya podemos encontrar poesía, porque vemos una rima, ¿no? También, por ejemplo, si vemos algunos grafitis en las paredes, cuando vemos algo dibujado o escrito en las paredes, también es poesía. Por ejemplo, ¿qué dice acá? La sonrisa es una línea curva que endereza todo. Ahí también encontramos una rima, una poesía. También podemos ver cuando las parejas se dicen cosas bonitas, ¿no? Por ejemplo, dice, amor, nunca cambies tu forma de ser. Tu luz enciende el cielo como una estrella. Aquí también encontramos poesía, ¿verdad? Y también le damos una entonación diferente a cómo lo leemos. Ahora, también encontramos expresiones que hablan sobre la admiración de la naturaleza. Por ejemplo, por las aves que trinan en una montaña de primavera, por una imponente puesta de sol en verano, por los huracanados vientos de otoño. Ahí también hemos encontrado, ¿qué hemos encontrado? Muy bien, poesía, ¿no? En este caso, una poesía referente a la primavera, acá el verano y por acá el otoño. Muy bien. Ahora, la naturaleza y sus cambios de estación también son fuentes de inspiración para poetas y poetisas, quienes se toman un tiempo para pensar y reflexionar. Reflexionar acerca de, muy bien, acerca de la naturaleza y los cambios de estación. Ellas y ellos se encuentran constantemente en un quehacer reflexivo y sus motivaciones son diversas. La naturaleza, las dinámicas sociales, sus amores, etc. Eso nos quiere decir que podemos encontrar poetas, poetisas que te hablen de la naturaleza, que te hablen del amor, que te hablen de varios aspectos diferentes que podemos encontrar en nuestra vida diaria. En este caso, ¿de qué vamos a tratar nosotros, chicos? Recuerden la meta. Muy bien. Acerca de poesías, acerca de las estaciones, ¿verdad? Muy bien. Y también, ¿por qué no?, sobre la naturaleza. Seguimos. Para iniciar la actividad, te invito a recordar, en tu etapa escolar seguro declamaste, leíste o escuchaste muchos poemas, canciones,
rimas y trabalenguas que pudiste disfrutar. Leer poesía es una experiencia placentera. Estoy seguro ya que tú estás en 5º grado, has escuchado canciones, ¿verdad? Que tienen rimas. O también has intentado realizar trabalenguas, rimas también. Por ejemplo, acá tenemos un poema, se llama La semilla dorada, que está dirigido también a la naturaleza. Y por acá tenemos un trabalengua que dice, como poco, coco, como poco, coco, compro. ¿Ven cómo a veces uno se traba, no? Porque ese es el punto de las trabalenguas, hacerlo rápido y no equivocar. Esos son algunos de los poemas, canciones, rimas y trabalenguas que hemos podido experimentar o conocer en el transcurso de esos tiempos. Ahora, siguiendo, vamos a conocer un poco más acerca de los poemas. Por ejemplo, en cada poema, las poetas y los poetas expresan sus sentimientos, sus pensamientos y emociones mediante la imaginación, la rima y el uso de recursos literarios. De esta manera, despiertan los sentidos de sus lectores. No se preocupan solo en comunicar el mensaje, sino en la forma como quieren transmitirlo. Muy bien. Entonces podemos entender que en los poemas, ¿qué expresan estas personas que lo escriben? Muy bien, expresan sentimientos, expresan pensamientos y también expresan emociones, ¿no? Y todo esto se va dando mediante la imaginación, la rima y el uso de recursos literarios. ¿Y todo ello para qué? Para despertar, ¿no?, el interés de sus lectores. Por ejemplo, dice, acá tenemos, dice, forma de escritura del mensaje. Acá tenemos de un poema y acá tenemos de un texto narrativo. Por ejemplo, ¿qué dice el primer ejemplo? Modesto es el otoño, como los leñadores. Cuesta mucho sacar todas las hojas de todos los árboles, de todos los países. El título de este poema es Oda al Otoño, de Pablo Neruda. Ahora, vamos a leer un texto narrativo. El otoño es sencillo y durante esta estación el trabajo es arduo. ¿Ustedes notaron esa diferencia al momento de que yo lo hablé? En el momento de que yo lo expresé. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Por ejemplo, cuando empecé con el primer poema. Modesto es el otoño como los leñadores. Cuesta mucho sacar todas las hojas de todos los árboles de todos los países. Cuando tú vas a recitar un poema, vas a leer un poema, debes darle una entonación diferente. Y como te das cuenta, hay algunas cosas, ¿no?, que embellecen a ese poema. En cambio, en un texto narrativo, sí tiene otra manera de leerlo, ¿no? El otoño es sencillo y durante esta estación el trabajo es arduo. Por ejemplo, el ejemplo 2, el poema 2, dice, soñé que tú me llevabas por una blanca vereda en medio del campo verde hacia el azul de la sierra, que es de Antonio Machado, él es el autor. Ahora leamos acá, de un texto narrativo. Soñé que me llevabas por el medio del campo sobre una vereda con dirección a la sierra. ¿Vieron? Y hay una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, dice, sobre una vereda con dirección a la sierra. En cambio acá dice, hacia el azul de la sierra. Le da como que un adjetivo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo está calificando a la sierra? De azul, ¿no? Ahora veamos el ejemplo 3. Dice, eráse un hombre a una nariz pegada, eráse una nariz superlativa, eráse una nariz ayón y escriba, eráse un peje espada muy barbado. El autor de este poema es Francisco de Quevedo. Ahora leamos un texto narrativo. Dice, era un hombre con una nariz muy grande. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en el texto narrativo nos quieren hablar
sobre un hombre que tenía la nariz muy grande. Pero vemos acá en el poema cómo lo han agrandado, ¿no? Dando también calificativos, nariz superlativa, nariz sayón, nariz pegado. ¿Vemos? ¿No? Y también con una entonación diferente. Muy bien, chicos. Seguimos. Vamos a hacer una comparación, como ya hemos hecho en un momento, textos poéticos versus textos narrativos. Como ya sabemos, tenemos acá el texto poético y la narrativa. Y como hemos visto, le damos una entonación diferente a los poemas. Y a un texto narrativo lo leemos tal cual, ¿verdad? Además, acá hemos encontrado que hacen comparaciones. Miren, Blanca Vereda. Le está dando un calificativo también, ¿no? Nariz superlativa. También quiere dar a conocer algún adjetivo, ¿verdad? Perfecto. Y acá, por ejemplo, era un hombre con una nariz muy grande. Lo hablo sin ninguna entonación, ¿verdad? Y en cambio acá le doy, como se dice, esa belleza al poema. Dice, si comparamos las dos formas de transmitir un mismo mensaje, poética y narrativa, nos daremos cuenta de que la intención de los poetas es que el mensaje que se exprese con belleza, aparte de la rima y una gran imaginación. Emplean recursos literarios que generen efectos expresivos en el texto. Ah, muy bien. Por ejemplo, este primer poema nos habla lo mismo que está acá, pero como vemos, le dan, como dice acá, expresa con belleza, ¿no? Se está expresando con belleza. Y además le da rima. Y aparte dice que le dan recursos literarios. ¿Qué serán los recursos literarios, chicos? Porque dice acá, los recursos literarios que generan efecto expresivo en el texto. ¿Qué significará? A ver, por ejemplo, en el poema 1, que es este, donde dice, modesto es el otoño como los leñadores, podemos encontrar un recurso literario. Y este recurso literario se llama comparación. Comparación. ¿Qué entiendo yo por comparación? Ah, bueno, cuando se van a comparar dos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, dice, comparan aquello de lo que se habla para describirlo mejor. Por ejemplo, cuando hablamos acá, modesto es el otoño como los leñadores. Ah, está comparando al otoño como con los leñadores, ¿verdad? Eso es lo que podemos encontrar. Un recurso literario es la comparación cuando se da la comparación entre dos, ¿no? Por ejemplo, modesto es el otoño como los leñadores. Está comparando al otoño con los leñadores. ¿Qué más? En el poema 1, como vemos acá, 1 y 3, podemos encontrar un recurso literario que es la repetición. ¿Y cómo será la repetición? ¿Qué entiendo por repetición? Ah, la repetición es algo que se repite, ¿no? Cada rato. Dice acá, repiten sonidos o palabras al inicio de cada verso. Por ejemplo, en el texto 1 nos dice, ¿no? ¿Qué se repite? Ah, acá está. De todos los árboles, de todos los países. Ah, se repiten las mismas palabras, ¿no? Muy bien. Y en el texto 3, ¿qué se repite? Ah, eráse un, eráse una, eráse una, eráse un. Ah, ahí está. Ya tenemos dos recursos literarios. ¿Qué más? Ahora nos dice que en el poema 2 y 3 encontramos lo que son las cualidades. ¿Y cómo será este recurso literario de las cualidades? Ah, colman de cualidades o adjetivos a cada imagen para darle un significado particular. En el 2 y en el 3 nos dice, ¿no? A ver, ¿qué cualidades o adjetivos encontramos acá? Blanca vereda. Ah, esta palabra blanca está calificando a vereda, ¿no? ¿Cómo es la vereda? Blanca. Es una característica, es un adjetivo, ¿no? Muy bien. Ahora acá nos dice, del campo verde. Ah, ¿a quién está calificando verde? Al campo, ¿verdad? Entonces es un adjetivo. ¿Cómo es el campo? Verde. Ahora,
¿Qué dice acá? Azul de las sierras. Ah, azul, ¿a quién está calificando? A sierras. Ah, entonces azul es una característica de sierras o es un adjetivo que está calificando a las sierras. Ahora, nos dice también que en el poema 3, acá tenemos el poema 3, nariz pegada. Eso sería un adjetivo. Nariz superlativa. ¿Cómo es la nariz? Superlativa. ¿Cómo es la nariz? Sayón y escriba. ¿Qué más nos dicen por acá? El peje espada muy barbado. Miren, ¿ves cómo podemos encontrar esas características o adjetivos, ¿no? Que están calificando, por ejemplo, la nariz, que están calificando la vereda, que están calificando el campo, a las tierras. Por ahora hemos conocido entonces 3 recursos literarios. ¿Cuáles son esos 3 recursos literarios? La comparación, la repetición y las cualidades, las cuales van a generar un efecto expresivo en el texto. Muy bien. Miren, no se olviden esos 3 recursos literarios. Seguimos. Ahora, recuerda que los recursos literarios son los que alteran de manera intencional la forma o el significado de las palabras para lograr que los textos resulten más expresivos, ¿no? Que le tiene que dar una belleza al texto. Nos preparamos para leer. Nos dice, ahora tendrás la oportunidad de emocionarte y disfrutar de 4 sonetos. ¿Y qué serán sonetos, chicos? No se preocupen, no es algo muy difícil. Los sonetos también es un tipo de poema. Es un poema también. Muy bien. Vamos a leer los poemas de las 4 estaciones. Así se llama este poema. A ver. Pero antes de empezar a leer, vamos a conocer un poco a su autor. Él es el autor de este poema, de las 4 estaciones. ¿Quién será? ¿Lo conocen? A ver, el autor se llama Antonio Vivaldi. Vamos a conocer un poco más sobre él. Dice, Antonio Vivaldi es un compositor y violinista italiano. Nació en Venecia en 1678 y murió en Viena en 1741. Era un concertista de música clásica muy importante en su época. Este autor, cuando compuso sus 4 conciertos para violín y orquesta titulados Las 4 Estaciones, representó el paso del tiempo con una gran sensibilidad musical que trae a la mente aquellos paisajes que describen a cada estación, primavera, verano, otoño e invierno. Para construir estas piezas musicales, primero creó un soneto por cada estación del año, que aunque siendo compositor antes que poeta, expresa con belleza su composición musical. La siguiente traducción al español que leerás de estos poemas es del poeta cubano David Cherisian. Ten en cuenta que estos sonetos son de inicios del siglo XVIII, por tanto, no solo te enfrentarás a un lenguaje poético, sino a un lenguaje antiguo. Léelos con calma, buscando el sentido de cada verso. Muy bien. Ahora, estos son los poemas de las 4 estaciones. Como ven, hay uno que se llama la primavera, el otoño, el verano, el invierno. Ese es el poema de las 4 estaciones. Y como ven, tiene cada uno, ¿no? De las 4 estaciones. Por ejemplo, ¿qué dice acá? Bajo dura estación del sol ardida, mustiese hombre y rebaño y arde el pino. Lanza el cuco la voz pronta oída, responden tórtola y jilguero al trino. Cuando ustedes empiecen a leer estos poemas, como nos han dicho ya, quizás el lenguaje es un poco complicado para poder entenderlo. Quizás hay palabras que no entiendas. Para ello, ten el diccionario a la mano para que puedas encontrar el significado. Y ya sabes, debemos leer varias veces para poder entenderlo mejor. Muy bien, chicos. Después de que ustedes hayan leído estos poemas, por ejemplo, tenemos a unos amigos que están hablando. ¿Qué nos querrán decir? Nos dice, Ana dice, recordemos que los poemas están compuestos de estrofas. ¿Qué? ¿Qué son las estrofas? ¿Qué serán? A ver, nos dicen, mira. Miren. Por ejemplo, las estrofas
Como hemos visto, son lo que vemos encerrado. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, en el poema del otoño tenemos 4 estrofas. ¿Ven? Es como que hay un punto y pasa al siguiente, ya es una estrofa, termina acá. O también puede haber un punto y coma, ¿no? Encierra a cada una de las estrofas del poema. ¿Qué más nos dicen? Además, las estrofas están compuestas de versos. ¿Y ahora qué serán versos? Si cada una de estas partes de un poema, recuerden que todo esto es un poema, este poema está compuesto ¿por qué? Por estrofas, ¿no? Por estrofas, y esas estrofas están compuestas por versos. ¿Y cuáles serán los versos? Ah, muy bien, miren, como decir, cada línea es un verso, ¿ven? Entonces, la primera estrofa del otoño tiene 4 versos, muy bien. Y el poema del otoño, ¿cuántas estrofas tendrá? 1, 2, 3, 4. Ah, muy bien, miren, también tiene 4 estrofas. Recuerden, entonces, el poema está compuesto de estrofas y las estrofas están compuestas por versos. Perfecto. Seguimos. Bien, seguro disfrutaste el ritmo y la sonoridad de los poemas. Si te costó un poco encontrar el sentido de algunos versos, no te preocupes, es porque contienen palabras poco conocidas. Fueron escritos en un lenguaje antiguo y son una traducción del italiano al castellano. Muy bien, chicos, han hecho un buen trabajo. Seguimos. Después de leer el texto, para conocer cuánto hemos comprendido, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Quién es el autor de los poemas? ¿Para qué los escribió? ¿Cuántas estrofas tiene el poema de invierno? ¿Y cuántos versos tiene en total? Relee el poema que más te gustó. ¿Cuál te habrá gustado? ¿El de invierno? ¿El de otoño? ¿Cuál de todos? Este poema caracteriza cómo es esta estación de mi región, en qué se parece. Si, por ejemplo, me gustó mucho el poema de la primavera, esa descripción que han hecho sobre la primavera, ¿será la misma que tenemos acá en nuestra región, en Lima, Perú? ¿Será la misma? ¿Tendrá las mismas características? ¿En qué se parecerá? También reconocen cada una de ellas el recurso literal donde se da a conocer las cualidades o adjetivos. Ah, muy bien. Recuerden que hemos aprendido el día de hoy 3 recursos literales, ¿no? Que es la comparación, la repetición y las cualidades o adjetivos. Ahora nos están pidiendo que solo utilicemos las cualidades y adjetivos. Nos dice que vamos en cada uno de estos poemas que hemos leído, vamos por lo menos a reconocer un verso donde nos digan dónde hay una cualidad o un adjetivo. ¿Sí? Eso está muy sencillo. Muy bien, chicos. Recuerden que las cualidades o adjetivos son cómo tú calificas a, por ejemplo, una pelota. Pelota bonita. ¿Cómo es la pelota? Es bonita, ¿verdad? Ese es un adjetivo. ¿Cómo es la niña? La niña es pequeña. Pequeña es el adjetivo de la niña, ¿verdad? Muy bien. Esos son el tipo de versos, de este tipo de versos que vas a tener que escribir en cada uno de estos recuadros. Ahora, como te habrás percatado, estos poemas describen cómo son las estaciones en Venecia, es decir, en un lugar de Europa, no necesariamente en todo el mundo. Recuerden que Vivaldi nació en el continente de Europa, entonces él ha descrito cómo él ve la naturaleza y las estaciones en su país, ¿no? Muy bien. Recuerda además que has leído estos textos poéticos para conocer más sobre ellos y reflexionar acerca de cómo las estaciones del año influyen en nuestras vidas. Después de ello, de todo este trabajo que hemos realizado, vas a compartir con tu familia y
Les vas a leer a tus familiares los poemas de Vivaldi, según como tú lo hayas sentido. Ten en cuenta la postura de tu cuerpo, los gestos de tu rostro y el tono de tu voz. Recuerden que el poema, cuando lo voy a leer o a dar a conocer, tengo que expresarlo, tengo que darle belleza a lo que estoy leyendo. Muy bien. Comenten en qué se parecen los poemas de Vivaldi con la manera en que en tu región vivencian las estaciones del año. Y además, reflexiona acerca de tu trabajo del día de hoy. ¿Qué se me hizo más fácil y difícil en la lectura de los poemas? ¿Por qué? ¿Qué haré para mejorar? Muy bien, chicos. Recuerden mandarme sus evidencias. No se olviden. Eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.